Noche justamente los hinchas de Nacional verán a su equipo, la mayoría por televisión desde Brasil, donde enfrentará al Chapecoense en esta fase previa de la Copa Libertadores. Recién empieza la temporada, pero Nacional parece tener mucho en juego y vamos a recibir a Rodrigo Vázquez, que hace la cobertura. Corresponsal, te decía Pablo hoy, de Nacional. Como si lo Céspedes fuera en Brasil. Claro. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Rodrigo? El gusto enorme de estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, ¿qué se puede esperar para esta noche? Nacional que llega en medio de turbulencias y encima con este tema de polenta, ¿no? Y hay de todo, porque Nacional viene de perder dos clásicos que no dejan de ser importantes, más allá de que uno fue oficial y el otro fue amistoso. A nadie le gusta perder un clásico, y menos obviamente a los futbolistas, y es un golpe que ha recibido Nacional desde el punto de vista anímico bastante importante. Otra capaz que era la historia si el año pasado hubiera terminado distinto, ¿no? Pero Peñarol le cortó la rata a Nacional, terminó siendo campeón. Nacional se cayó además sobre el final del campeonato y esto como que tampoco era el mejor, el mejor arranque de año con ese panorama, ¿no? No es la mejor preparación para el partido y de eso no hay ningún tipo de dudas. El golpe anímico ha sido importante en el plantel. Tuve la posibilidad de dialogar con varios jugadores que manejaban justamente lo que se produjo obviamente con este tema del clásico perdido, de los clásicos perdidos. Comentaban acerca de que perdieron un clásico en el que el rival no jugó bien, en el caso del viernes, por ejemplo. Sí, claro. Sobre todo porque Peñarol tuvo poca chance de gol, pero las aprovechó las chances pocas que tuvo. Nacional generó en el segundo tiempo, pero no las pudo aprovechar, no las pudo concretar, salvo ese gol de Tabaré Viudés de tiro libre. Lógicamente el golpe ha sido importante, pero ya te diría desde el sábado la cabeza ha cambiado de los jugadores y se han enfocado en este partido. Yo le escuchaba a Medina en las últimas horas decir, esto empieza ahora, esto empieza mañana. Comienza. Es decir, bueno, lo que pasó en el verano, pero la temporada empieza con este partido contra el Chapecoense, más allá del primer clásico oficial del viernes pasado, y el fin de semana empieza el campeonato y nosotros tenemos todo por delante. Sin duda, yo creo que lo que hay mayor expectativa es en ver a las incorporaciones de Nacional. ¿Qué va a pasar con Rodrigo Ramuspe? Hoy no se anuncia como titular, va a jugar Arismendi seguramente en ese sector. O sea que la línea de 4 queda con Fuchile, que también vuelve al equipo. Exactamente, Jorge Fuchile, Guzmán Corujo, que ha sido un jugador que le ha dado plena confianza al entrenador, incluso en la tercera división. Lo que decíamos de Diego Arismendi, que seguramente sea el capitán esta noche ante la ausencia de Diego Polenta, que está suspendido. Alfonso Espino va a estar por el sector izquierdo. En la mitad de la cancha, en principio, va a jugar Santiago Romero junto a Luis Aguiar. Por delante aparece Matías Zunino volcado hacia el sector derecho. Carlos de Pena, en principio, por el sector izquierdo. Una especie de 4 volantes, digamos, con Zunino, Aguiar. Exactamente. 4-4-2 es lo que se anuncia, en principio, para esta noche. Con Tabaré Viudés arrancando un poco más de atrás y Sebastián Fernández siendo la referencia de área. Hace minutos tenía un contacto con Brasil y me decían, hay una duda en el equipo. Y la duda pasa en saber si juega Gonzalo Vergesio o si se mantiene con el equipo que venimos manejando. ¿Vergesio por Sebastián Fernández? No, Vergesio si juega va a ser por Carlos de Pena. Ajá. Eso que te cambia la estructura. Te cambia la estructura y si esto se llega a confirmar, pasaría Tabaré Viudés a jugar el sector izquierdo de esa línea de 4 por delante, obviamente, los 4 defensores. Lo va a definir seguramente Medina en la charla técnica que van a tener en el hotel antes de partir rumbo al estadio. ¿La novela de Polenta afectó el plantel o afecta el partido de hoy? Polenta no estaba inhabilitado como para hoy, como vos decías. Ya se sabía que no podía jugar, pero igual seguramente... Sí, es un jugador muy influyente en el vestuario. Es un jugador muy influyente, es un jugador muy importante. Y obviamente los compañeros han manejado esa incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con este jugador. ¿Esa vez qué pasó? Ayer la información era una. Terminó la reunión de directiva y Nacional había desechado la oferta inicial del Génova. Por la mañana se empezó a correr el rumor bastante fuerte de que Polenta se podía ir, incluso tenía los pasajes para irse a Italia en la jornada de ayer, independientemente de que Nacional había rechazado la oferta. Esta oferta desechada de Nacional generó un malestar importante en el jugador y en el entorno del futbolista porque habían llegado a un acuerdo de cualquier oferta que llegase a Nacional iba a ser descartada o confirmada en conjunto entre el club y el jugador. Nacional desechó la oferta sin el consentimiento del futbolista. Unilateralmente. Y el jugador, obviamente, se recontracalentó. Textualmente. ¿La postura del cacique a todo esto con respecto a esta situación? Y no le cayó del todo bien la decisión del jugador de viajar igual. De todas maneras... ¿Viajó? Porque hubo un tema con el pasaporte ahí. No viajó finalmente. Pero no viajó por el pasaporte. No viajó por el pasaporte. Los pasajes los tenía, no los había cancelado. Y fue una novela bastante interesante que se mantuvo hasta las últimas horas de la noche, porque la información todavía se manejaba con cierta incertidumbre de saber si viajaba en la jornada de hoy, a qué hora lo hacía. Finalmente no va a viajar en el día de hoy. Hay que decir algo que es muy importante. A las 7 de la tarde cierra el periodo de pases en Europa y hasta esa hora Nacional maneja la expectativa de saber si va a contar con el capitán de Nacional o si finalmente no.
A mí por las informaciones ¿Pero de quién que me dan, depende? Porque ahora nos quedan 12 horas menos, 10 a mí la horas. información que me dan es que el Génova va a contratar otro zaguero. Y esto obviamente hace caer el pase de Diego Polenta. Claro. Y bueno, a esta hora Polenta se va a quedar en Se Nacional. queda Eso disgustado. Se queda disgustado, Anímicamente obviamente. al capitán, además, creo que también al equipo le puede llegar a afectar. Sí, el jugador igual ya le transmitió a Medina que si se queda va a brindarse como lo ha hecho hasta ahora. Va a seguir siendo el capitán de Nacional y va a tener la cabeza en Ya ha el- habido alguna ida y vuelta de estos con Polenta en otros periodos de pase, ¿no? Exactamente, pero en otros periodos de pases había influido mucho el hecho de que Polenta se quería quedar en Nacional. Y esta Claro. vez... Y esta vez Polenta se quería ir. Y lo de las amenazas, que también tenés algún dato de Sí, las amenazas ¿Cómo eran? existieron. Las amenazas existieron. por teléfono era o no? Fue algo similar a lo que le pasó a Luis Aguiar cuando llegó a Nacional. Ajá. De Nacional me dicen que están ocupándose en el tema. Por parte de la propia ¿Se hinchada. filtran el número? o qué? Si yo no tengo el dato si fue de la hinchada Nacional o de la hinchada de Peñarol. Es un dato que no Porque me lo han ayer se brindado. manejaba que podía ser también de parte de la propia hinchada del equipo. No me lo han manejado ese No. dato, pero sí que recibió en las últimas horas el jugador amenazas, él y su familia. Y eso es terrible. un poco lo que desgastó Claro. al futbolista, el hecho de tener Claro. que jugar en Uruguay, que no le disgusta, pero tener que soportar estas cosas que a nadie le gusta soportar y obviamente no es nada lógico que tenga que ¿Hizo una denuncia penal a la policía? No la hizo, pero tengo entendido que esto puede llegar a ocurrir en las próximas horas teniendo en cuenta de que no es una situación para nada agradable. No, y para sobre él. todo Capaz- si se va a quedar, ¿no? Porque Exacto, una cosa capaz era que- irse. Depende Polenta de si se inmediatamente, queda, ¿no? inmediatamente cambió el número de teléfono. Lo cambió y no lo tiene nadie. El número de teléfono. Vos lo debes tener. No lo tengo. ¿No? No lo tengo. Y el jefe de prensa nacional lo tiene. Mirá. Con eso creo que digo Qué todo. locura eso. Obviamente ha generado un malestar importante. ¿Qué pasa con las otras contrataciones de Nacional? El africano Gojou, ¿llega, no llega? ¿Cambia por Hugo Silveira? El Hugo se fue en el cuadro donde jugaba Gojú. La información que me Claro. manejan es que el africano va a llegar a Nacional. Está la incertidumbre de saber cuándo. Hay un problema interno entre el jugador y el grupo que lo representa de garantías. El futbolista iba a ser transferido a México. Finalmente el mercado mexicano ya llegó a su cierre. Para ese fondo de garantías es un activo como podría ser Exactamente, lo un que pidió el vehículo. africano. El africano pidió por escrito una garantía de que en junio salga a México. El grupo empresarial le dijo no te puedo dar esa garantía, producto de que el mercado ya cerró en México. Bárbaro, dame una garantía desde el punto de vista económico, le pidió el africano. Y ahora están en ese tire y afloje lógico que seguramente en el correr de estos días antes que termine la semana se termine de solucionar. Pero es con canje, como decía Pablo, cambia. O se va por otro lado, Gojou Bueno, Silveira. por a mí Hugo lo que me Silveira. dijeron no es un cambio, pero obviamente al salir el africano del equipo de Kazajistán, este equipo queda con un cupo libre y necesita un centro delantero. Rápidamente el representante se movió, Mario Fernández, el representante de Hugo Silveira, y terminó arreglando con este equipo que es el Kairat Almaty, equipo de Kazajistán, que ¿Qué tiene seguramente... camiseta de Peñarol? Más o menos el diseño, ¿no? Seguramente, Lo vimos la otra sí, vuelta. exactamente. Y seguramente se vaya a fines de esta semana con un préstamo con opción de compra. Muy bien. Bueno, ¿qué puede pasar esta noche? ¿Cómo imaginás el partido? Y va a ser un partido muy complicado, donde Nacional se empieza a jugar todo el año. Sí. En la jornada de hoy Nacional ya se empieza a jugar gran parte del año. Eso es fuerte, ¿no? Arrancar la temporada con un partido con Y es tanto en fuerte. juego, ¿no? Es fuerte sobre todo porque Nacional tiene el partido importante de la jornada de hoy. Ya el fin de semana que viene empieza el campeonato uruguayo. Y a pocos días tiene la revancha contra el Lo que Chapecoense. pasa es que este formato de Copa exige mucho al principio en la Exacto. fase previa, porque si entras al grupo, bueno, tenés un par de partidos de Es más repente para complicado. Y la acomodarte. plata está, sobre todo. ¿no? Y la No, plata. lógicamente. Y desde el Pesa punto de más vista lo económico económico. es una inyección importante. La ¿Cuánto clase gana Nacional por esta No tengo la cifra exacta, pero sí Pero eso que... no eran 400 Sí, mil. sí, No es era un- Wanderers eso si pasaba, creo. No, Es una torta. Es una claro. cifra importante y Nacional, además, no es que gana hoy, gana el jueves o pasa esta fase y ya se mete a la fase de grupos. Tiene otra fase más. Y eso también les genera una inyección económica importante y bueno, es ¿Cómo está el obviamente la- También una Chapecoense? carga de partidos importante en este arranque de la temporada, Sí, ¿no? sin duda. El Chapecoense viene con varios partidos en juego por el torneo estadual. Y eso es algo importante que ya tienen en cuenta el Una cuerpo pequeña técnico. ventaja. Una Claro. pequeña ventaja de jugar partidos oficiales. Nacional solamente ha jugado uno oficial, que fue el clásico el día viernes. Y Pablo, por lo que nos contaba, además con victorias el Chapecoense en 3 de los Sí, últimos bueno, 4 jugó partidos. el torneo catarinense, ¿no? Que debe ser como la F de la Liga Universitaria. Bueno, Jugó- No, deja de- andá a jugar contra ese no deja de brasilero con la manejar, F de la obviamente, universitaria, ¿sabes qué? un rodaje Vamos Pinta a en la mandar cara. a Santa Catarina. Con gusto. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a como usted por la siempre. invitación. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también, compañeros. Nos encontramos mañana. Hasta mañana. Es febrero, ¿están seguros? Le que ganó el quieren venir? Crisiuma, ahora me acuerdo, que es un cuadro que me gusta por el nombre. Crisiuma. Crisiuma. Muy bien, por la fecha de Chapecoense. Muy bien, señores, nos encontramos mañana. Se quedan con los